buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy, a petición de uno de los patronos del canal, vamos a hablar de esta cinta del año 1971 llamada The French Connection, como digamos se subtituló en España, The French Connection contra el imperio de la droga. Producción, como ya digo, del 71, hecha por el director conocidísimo William Friedkin, conocidísimo esencialmente por haber hecho una de las mayores películas de terror de todos los tiempos, como es El Exorcista, pocos años después de esta, y que cuenta en el reparto pues con caras bastante interesantes. Y es la película en la que básicamente Roy Scheider y este director pues se dieron a conocer. Friedkin ya tenía algunas películas a sus espaldas, 3 o 4, pero básicamente esta película fue la que lo puso en el escaparate mundial. Y Roy Scheider lo mismo, tenía trabajos detrás, pero muy pocos, y con esta película se puso en el foco mediático en general. Seguramente a Roy Scheider lo recordaréis todo por su papel en Tiburón, ¿no? Haciendo de el terco sheriff que tiene que acabar con el escualo. Y bueno, realmente Scheider repetiría unos añitos después con Friedkin haciendo la película La carga maldita, y bueno, es un actor que desgraciadamente ya en los últimos años de carrera, finales de los 90, principios de los 2000, estuvo involucrado en muchas películas de medio pelo, pero yo lo recuerdo con mucho cariño, en paz descanse. Y bueno, también tenemos en el reparto, que tiene un carácter más protagónico y actor de más experiencia, Gene Hackman, que bueno, este tiene 91 años, madre mía, este señor, mítico actor. Y también me gustaría reivindicar, que no se habla mucho de él, al actor español que aparece en esta película, Fernando Rey, uno de los actores españoles con más recorrido en el cine mundial que ha habido. Un tipo que además, como vemos en la película, pues habla varios idiomas, un tío muy experimentado, que hace como de mafioso, de malo en esta película, ¿no? Del malvado traficante. Y bueno, esta película realmente es conocida porque básicamente creó escuela. Y es una película que en su momento recibió muchísimo apoyo por parte de la crítica del público. Pero hay que decir que en cierta medida fue algo medianamente inmerecido. Porque, bueno, la película no es mala, evidentemente no, pero estamos hablando de una película que subió por encima de las 7 nominaciones a los Oscars. Una película que además se hizo con 4 perras y con un equipo muy novato. Y cuando digo muy novato, es muy novato, ¿vale? Porque aunque la historia está basada en una novela, todos los que se involucraron en ella era, pues si no el primer trabajo, de los primeros que hacían, ¿vale? Exceptuando, pues, por ejemplo, Gene Hackman, el resto del equipo, me refiero a camaristas, sonidistas, el propio director, guionista, todos eran primeros trabajos que estaban haciendo, es decir, un equipo muy inexperto, a tal punto que en la película se pueden apreciar, pues, bastante, digamos, novatadas, directivas, algún que otro gazapillo, ¿no? de récord. La película no deja de ser sólida, pero bueno, tiene estos detalles, y entonces, claro, tantos años después, o sea, con la coña, 50 años ya después, muchos se preguntarán ¿por qué recibió tantas nominaciones esta película? ¿Por qué se habló tanto de ella? ¿Por qué está además por círculos cinéfilos tan recordada esta película de French Connection? Bueno, básicamente porque esta película llegó en el momento oportuno, ¿de acuerdo? Básicamente porque el cine de Hollywood estaba cambiando, se daba la transición a una nueva década, y ya sabéis que la década de los 70 en el cine de Estados Unidos fue de las más decisivas. Es decir, donde el cine da un tumbo bastante significativo respecto al tono, registro, el tipo de personajes e historias que narraba. Vamos, es para mí, en los años 70, cuando inicia la década en la que se cimenta las bases del cine contemporáneo. Es decir, la estela del cine de los 80, de los 90, de los 2000 y de la década pasada y de esta década. Es decir, es cuando nace, digamos, un nuevo cine, donde se rompen con las bases, digamos, más clásicas. Es verdad que en los 60 ya hubo películas que estuvieron asomándose, ¿no? Que adelantaron por la derecha a sus contemporáneas, pero en los 70 es cuando hay un cambio remarcable. Y The French Connection fue una de esas primeras películas. En esencia, porque sirvió de inspiración, por eso digo que creó escuela, para muchos otros grandes artistas y directores en años posteriores. Es una película de la que es deudor, por ejemplo, Martin Scorsese. Es decir, si veis esta película, veréis que hay atisbos
que luego suenan como reminiscencias en las películas de Martin Scorsese que se harían años después. Y como él, otros directores, Sidney Lumet, etc. Incluso te puedes ir ya a otros directores más adelante, Quentin Tarantino, etc. ¿Y por qué digo que la película llegó en el momento adecuado? Bueno, porque básicamente fue cuando el cine en Estados Unidos empieza a retratar, pues ya digo, historias desde otro prisma. Esencialmente esta película bebe del inusitado éxito de la película Cowboy de Medianoche. Una película donde por primera vez, una de esas primeras películas al gran público, se muestra la otra cara de Estados Unidos y por consecuencia la otra cara de Occidente. Es decir, se empiezan a abandonar estos arquetipos donde el héroe o protagonista de la película sigue una serie de patrones básicos, uniformados, pero sustentados bajo cierta línea moral, donde hay cierta pureza, elegancia y una serie de códigos éticos o morales, digamos, que en el guión se imprimen y se preservan constantemente. En los 70 esto empieza a cambiar y películas como Cowboy de Medianoche fueron las que dieron un tumbo. ¿Por qué? Porque ya no retratan un Estados Unidos del American Dream, limpio, bonito, ese Hollywood de los 60, de las estrellas, el glamour. Los años 70 fueron una década turbia, la guerra del Vietnam, la aparición de los primeros asesinos seriales. Esto también se ve reflejado en el cine, la crisis que vino también, crisis del petróleo. Y lo que dejó patente Cowboy de Medianoche es que la gente quería más de eso, ¿vale? Una historia donde había un muchacho del sur de Estados Unidos que se iba a vivir a la Gran Manzana buscando el American Dream, pero que terminaba ganándose la vida como prostituto, como gigoló, ese joven Dustin Hoffman. Y que bueno, esa idea que tenía él de irse con mujeres de dinero y poder labrarse un futuro, pues terminaba por tener que bajarse los pantalones con hombres, hablando claro y en cristiano. Entonces eso gustó al público y la gente quería más. Entonces Friedkin y el equipo productivo de esta película vieron la baza y se lanzaron a hacer The French Connection. Una película que además era de las primeras en hablar del problema de la droga en Estados Unidos. Concretamente en aquellos años en los que pisaban muy fuerte drogas como el caballo o la heroína. Una de las drogas principales del mundo y que en los años 70 y en los 80 tuvo papel en muchísimas producciones, mucho antes de que la heroína se hiciera, digamos, popular por el tema de narcotráfico. The French Connection es una película, en suma, sencilla. Unos policías, ¿vale?, de la costa este, que están detrás de la pista de unos tipos que pasan drogas a Estados Unidos desde Europa, desde Francia. Por eso se llama The French Connection, es decir, la conexión francesa. Estos dos policías, uno es Gene Hackman, el otro es Roy Scheider, pues trabajarán juntos para determinar dónde está esa conexión, es decir, quién es el que sirve de enlace para pasar la carga de Francia a Estados Unidos, de Europa a América. Y esto que nos puede parecer una historia 1000 veces vista, en esta película fue algo sencillamente innovador. Ojo, repito, incluso a criterios objetivos, viéndolo con la mejor intención. La película tiene algunos defectos de ritmo, de tratamiento de personajes, y parece que le cuesta arrancar, a pesar de que tiene algunas escenas icónicas, como por ejemplo la que sirve para una de las portadas de la película, que es quizá la mejor escena de la película, que es la persecución del policía de Gene Hackman al sicario que lo quería matar a través del tren, ¿no? Bueno, del metro, que en aquellos años pues ya sabéis que iba por la parte de fuera, por la parte de arriba de Nueva York. Hoy en día ya no es así. Cuando por ejemplo hicieron las escenas en Spider-Man 2, pues lo tuvieron que hacer recreándolo, ¿no?, grabándolo en otra ciudad, porque en Nueva York pues ya prácticamente no había tren que saliera en paso elevado, ya era todo bajo tierra. Esa puede ser una de las escenas más icónicas del film, brillantemente dirigida, es un poco la escena en la que se aunaron los astros y todo el mundo en el equipo sacó lo mejor de sí, pero el resto de la película se nota que es muy sencillita, muy novata, muy beata también en ciertos sentidos, le falta un poquito de garra, pero bueno, ya muestra un poco de regazos, ¿no?, de esa suciedad, de esos suburbios, del mundo de la droga, de la policía y sus informantes, del crimen. Y eso es básicamente porque la película fue oportuna, es que se habló tanto de ella y se la nominó y se la premió tanto. Y es cierto, obviamente, porque después
la película se terminaría convirtiendo en una obra de culto que influenciaría a muchos de los grandes directores de Estados Unidos. Ya está. O sea, vista fuera del contexto de época, la película puede parecer muy básica, muy sencilla y que no tiene demasiado que contar. Pero bueno, hay que entenderla precisamente en el contexto de época. Ese es el prisma desde el que se debe analizar no esta película, sino cualquier película. Porque muchas veces si nos olvidamos del contexto, nos estamos olvidando de todo lo demás. Y hacer una lectura correcta del film o entender por qué fue tan importante o no fue tan importante, pues se puede perder. Para mí, el gran problema es que Friedkin en esta película creó escuela, pero no sentenció. ¿A qué me refiero? Sí es verdad que influyó mucho, pero no terminó de ser una película definitiva, una película de la que dijeras, no, bueno, las que vinieron después fueron buenas, el cine que derivó de esta película fue muy bueno, pero esta es la gran película. Como sí consiguió hacer Friedkin un par de años después con El Exorcista, donde no solo creó escuela, sino que sentenció. Porque muchas películas después quisieron copiar el efecto del Exorcista. Se creó un subgénero de esa película, básicamente, del subgénero de los exorcismos dentro del terror, pero ninguna película nunca ha llegado al nivel del Exorcista. Esa es la gran diferencia. Obviamente Friedkin ha hecho películas muy interesantes. Por ejemplo, en la de Carga Maldita volvió a repetir cinta con el actor Roy Scheider, pero bueno, eso ya sería trabajo para otra review. En mi opinión, buena película, pero para verla desde una perspectiva de análisis cinéfilo, no tanto para verla con disfrute, porque obviamente ha envejecido un poquito mal y puede que desde el prisma contemporáneo pues la película no se pueda percibir de la forma más idónea. Pero bueno, si queréis ver una de las semillas de lo que fue el gran cine en los años 70, sobre todo de mafia, droga, la cosa nostra, hay que ver por supuesto The French Connection, una película que fue un pilar y cambió de forma determinante la forma de tratar este tipo de temas en Estados Unidos y las grandes capitales de esta. En fin, si os ha gustado la reseña, sabéis, darle like, compartir el vídeo, suscribiros si no lo habíais hecho, y si queréis acceder a múltiples ventajas y apoyar el canal, pues tenéis aquí abajo el botón de unirse, el link a Patreon o el link a PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.